anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos al régimen actual. Hacemos un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo hoy en nuestro segundo episodio de Orígenes de la Resistencia. Hoy me acompaña mi queridísimo Noel Alejandro Leal. Es un orgullo tenerlo por aquí. Bueno, para mí es un orgullo tener aquí a Noel. Yo estoy súper emocionada. Hoy nos va a contar Noel sobre su participación en Plaza Altamira en el 2002, sobre esa toma de conciencia que tuvo siendo una persona joven. Y en el momento político, ¿cómo supiste conocer, Noel, el momento político en el que estábamos y fuiste consciente de ello y tuviste la responsabilidad de actuar, ¿no? La responsabilidad ciudadana de salir a dar la cara por la nación. Esto quiero dejar claro que es un conversatorio, no es una entrevista. Aquí Noel nos va a contar como mejor le parezca su vivencia en el año 2002 y por supuesto, también nos va a contar sobre esa frase célebre de quiero salir del chavismo, pero la MUD no me deja. Así que este espacio es todo tuyo, Noel. Gracias, Ahí, gracias. De verdad, muy buenas noches. Gracias a todos los que nos van a acompañar. Bueno, fíjate, tú sabes que hay algo que me gustó mucho del nombre de este segmento que le he puesto de Orígenes de la Resistencia, ¿no? Porque ese esquema y esas distintas etapas que ha tenido la resistencia es algo que es muy importante señalar, un inicio que se ha olvidado, que es lo que sucedió en 1999, en pleno 1999, cuando el chavismo introdujo el decreto 1011. En ese momento, la primera acción fue de parte de la mujer venezolana, de la madre, y vino esa frase: con mis hijos no te metas. Si eso no se hubiese banalizado, si en ese momento esa bandera no hubiese sido tomada por la estructura del comeflorismo impulsada por los partidos políticos, si en ese momento no se hubiesen empezado a escuchar pendejadas constitucionalistas, si no se hubiese escuchado la razón y la emoción, el sentir de una madre, el sentir de la lógica de lo que hace el socialismo, destruir todo y por lo tanto va en contra de la familia. Ese con mis hijos no te metas, ese es el alimento real de lo que fue la resistencia futura, porque ese espacio después, esas mismas madres tuvieron que ver a sus hijos salir a las calles a pelear, porque ya son 2 décadas de esta desgracia. Entonces, ese efecto de con mis hijos no te metas, que fue ridiculizado en tantos sentidos por la misma oposición, por la misma gente en su propia necedad, es quizá la bandera principal a entender en esa resistencia individual, esa resistencia que nos acerca a la familia, que entiende cada uno de los procesos que tienen que marcar esa realidad. Entonces, si vamos a un origen de esta resistencia, de ese entender el problema, está allí. El problema no se entendió por el grandísimo desconocimiento ideológico, más allá de la banalización, más allá de haber permitido que esas banderas fueran tomadas por personajes realmente dañinos, porque en el fondo simplemente son socialistas y por lo tanto iban a hacer muchísimo daño. Precisamente por no entender el proceso ideológico, es que eso fue corriendo y corriendo y corriendo. Y esa bandera tan importante como es la defensa de los hijos, que es por lo tanto la defensa de la familia y la sociedad, se perdió, se banalizó. Y eso es muy importante rescatarlo. Todas esas madres que en aquel momento marcharon hacia el TSJ, cada una que desde sus hogares se plantó firme frente a esa realidad, ahí está un espacio donde todos tenemos que encontrarnos y entender ese primer grito real de resistencia. Súper importante recordar eso, Noel. Eso muy pocas personas lo recuerdan y creo que eso marcó un momento muy importante, ¿no? Que era la defensa de las futuras generaciones, la defensa de, mira, ya va, espérate.
lo tuyo está allá y lo mío está aquí. Yo tengo que velar por la seguridad de mis hijos y por el futuro de mis hijos. Y la verdad es que ahora que lo dices, yo no lo recordaba. Claro, yo también era una niña en ese momento, pero es sumamente importante ese momento donde las madres son conscientes del porvenir de la nación. Eso. Ahora bien, Noel, ¿cómo tú pasas de... Primero, ¿cuántos años tenías en ese momento cuando ocurre lo de Plaza Altamira? ¿Y cuál es tu participación? O sea, ¿en qué momento tú dices, yo voy a estar ahí, yo tengo que estar ahí? Yo tengo la responsabilidad de dar la cara. 31, 32, 32 años por ahí. Un poquito menos, creo que los 30. El asunto es que, distinto a muchos, yo sí tenía una conciencia ideológica de lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era socialismo. Lo que estaba sucediendo es algo que va en contra del individuo, familia, sociedad y nación, va en contra de Venezuela. Entonces uno entendía cada una de esas cosas desde el punto real, del proceso de destrucción de lo que significa el socialismo. Entonces, por eso es que desde antes, ya en plena campaña, en 1998, yo veía el desastre y por eso expliqué que lamentablemente Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Hoy cuando vemos todas estas asociaciones y vemos la penetración iraní tan fuerte, ya por lo menos se va entendiendo que era lo que uno quería explicar un poco antes de la entrada del chavismo, ¿no? Eso yo creo que es la base para poder entender qué hice después. Comprender el tamaño del monstruo desde antes mismo de la toma de posesión por parte del chavismo. Es un monstruo inmenso con muchísimos tentáculos, con una carga tanto política como criminal que estaba clara y era evidente en el comportamiento que había llevado Chávez en su andar y en todo el entorno con el cual Chávez se ofrecía públicamente como presidente de la República. Entonces, el entendimiento de eso me llevó a distintas etapas, ¿no?, que arrancan allí y llega el momento de abril, llega el momento de entender esa realidad, de marchar a pecho desnudo hacia Miraflores, de querer buscar la libertad a toda costa, ¿no? Después llega el momento del que estamos en octubre y el 22 de octubre es el llamado a Plaza Altamira. El 22 de octubre es ese llamado a la Plaza de la Libertad, es esa lectura de aquel manifiesto por los 15 generales y almirantes que en aquel momento llamaron al desconocimiento. Y esto es una cosa que es muy, muy importante, ¿no? La gente lo toma dentro del artículo 350. Es importante entender que el derecho a la libertad, cuando tú estás en tiranía, es un asunto no legislable. El 350 es uno de los tantos intentos para poder legislar el derecho natural a la libertad. Entonces, la base de que en aquel momento tampoco se terminaba de entender, mucho por desconocimiento ideológico, mucho por no entender la trampajaula salvaje que es el librito ridículo que llaman Constitución del 99, es eso, el desconocimiento a una tiranía, a algo que va en contra de la soberanía, algo que va en contra de ti, de tu individualidad, que va en contra de todo, va en contra de Venezuela. Es una obligación, ni siquiera, fíjate que ya pasamos de la parte del derecho al hecho de la obligación. Entonces, allí ese detonante extraordinario que fue ese 22 de octubre, que fue ver al uniforme tomar una plaza civil y esa respuesta inmediata de la sociedad. Eso fue una de las cosas más interesantes, ¿no? Ver llegar a tanta gente, ver que esa tanta gente iba subiendo noche a noche, ver que ese espíritu que como siempre, pues, o se embochincha o se banaliza, o estaba allí, en muchos estaba muy claro la necesidad de poner fin a la barbarie chavista, ¿no? Y entonces, lo importante de ese momento fue comprender que la unión estaba en un hecho de fuerza, en un hecho que acompañan venezolanos de uniforme y sin uniforme para la transformación
de la lucha, porque la lucha se había ya entrado en un juego de marchas, 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 y no, eso no es, así no se acaba con una tiranía comunista. Había que entender lo que es una tiranía comunista y entender la necesidad de un accionar conjunto cívico-militar para aquel entonces que pudiese poner fin a la realidad que estábamos viviendo. Eso se banalizó, eso se tergiversó, los partidos políticos por supuesto hicieron el desastre que originaron, generaron muchísimo desgaste tanto en la estructura que era de la plaza como en la misma población, y se perdió sentido. Lamentablemente fueron secando lo que nació de una manera con un sentimiento muy grande, muy, muy hermoso. Tú sabes que entre las tantas cosas de la plaza, a mí me tocó subir desde la punta de la plaza, desde la punta del obelisco, la bandera. Esas 3 cintas tricolores, esa belleza. El viento soplaba con una fuerza increíble, ¿no? Y entonces, alar eso desde el piso, no dejaba de sonar el himno nacional. Es una cosa que esa sensación que yo tenía allá arriba, por supuesto, estoy seguro que la sintieron muchísimos allá abajo y la sintieron millones de personas en sus casas cuando lo vieron por televisión. Entonces, ese sentimiento, ese orgullo patrio, ese entender esas realidades, es lo que nos termina de faltar para poder hacer que la resistencia avance hacia la consecución del objetivo que no es otro que la libertad, que no es otro que recuperar a Venezuela. Exactamente. Y has dicho varias cosas sumamente importantes, Noel. Primero, quiero que ya cuando termine de mencionarte digamos mis anotaciones mentales de todo lo que dijiste, que le comentes a la gente, que seas tú el que le comente a las personas, porque eras consciente en ese momento de la situación política y bajo el régimen en el que estaba entrando el país. Pero también hay que resaltar que es que Venezuela no es que pasó de una ideología de derecha a izquierda, sino que ya veníamos con un historial marxista, un historial muy afín a la izquierda y muy metido en cuestiones, en la internacional socialista, en el marxismo como tal, en marxismo cultural, y de hecho la Constitución del 61 tampoco es que yo la aplaudo, porque también la Constitución del 61 es la creación, o sea, la estructuración que hizo Adey Copey a conveniencia. Eso por una parte. Y por otra parte está el tema de la resistencia y cómo se han llevado las cosas. Cuando yo me pongo a investigar, porque obviamente yo estaba muy pequeña, tenía 6 años cuando tomaron la plaza. Y pues ya de mayor, cuando me pongo a buscar la historia de Venezuela y me pongo a ver todos los acontecimientos, porque me gusta mucho el tema de mi país, la venezolanidad, yo le digo, es venezolanidad lo que llevo yo por dentro todo el día, todos los días, a cada rato, me lleva a estas cosas y es lo que me motiva a hacer estos programas, porque como lo dije en el primer programa, creo que es necesario darle cara a las personas que desde el primer momento que tuvieron la oportunidad, salieron a dar la cara por la nación, salieron a dar la vida sin importar el resultado inmediato, porque es que ellos salieron pero no sabían si iban a regresar. Y no sabían ni si iban a regresar, pero tampoco sabían si iban a lograr algo. Simplemente fueron y se plantaron allí. Entonces, eso por una parte. El tema de las marchas. Tenemos un tema aquí muy interesante también que tocar, y con esto me voy al tema de la resistencia, las marchas y la forma en cómo se han llevado las cosas en Venezuela, y es el tema de la casta política. La misma casta política que estaba en ese momento asumiendo roles de oposición y queriendo representar a los patriotas que salieron a dar la cara por el país, son los mismos que hoy siguen estando allí intentando hacer parecer, o sea, quieren hacer parecer a la gente que siguen luchando por una supuesta libertad, y siempre han sido ellos los que han retrasado la libertad de Venezuela, los que no han permitido que se cumpla con el objetivo de romper la rueda, de acabar con el sistema y de una vez por todas refundar la república, porque tampoco se trata de volver a lo que teníamos, porque tampoco es volver a Adey Copey, es reestructurar, es configurar nuevamente el país.
Y entonces, en este sentido, ¿no? El tema de cómo se llevaba a cabo lo de las manifestaciones y todo eso es bastante curioso porque lo siguieron haciendo con los años, a pesar del despertar que hubo y la responsabilidad que tuvieron los militares, que era necesaria y que han debido tener todas las Fuerzas Armadas, y no la tuvieron lamentablemente, porque también entendemos que estaban corrompidas las Fuerzas Armadas desde hace bastante tiempo y que el interés económico y personal pudo más que la responsabilidad para con la nación. Es admirable lo que hicieron esos militares que se rebelaron en contra del gobierno y desconocieron a Chávez, pero también es triste saber que no hubo una sociedad capaz de respaldar los esfuerzos de ese grupo militar, de ese grupo de militares que salió a dar la cara por el país. Entonces, en este sentido, lo que voy es que lo que cuentas de Plaza Altamira es que no puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado recientemente, porque ha sido una y otra vez el intento de hacer algo más, el intento de conseguir la libertad de Venezuela y que nunca hemos podido ir más allá de eso. Y lo que cuentas de la bandera me conmociona, porque yo digo, o sea, me conmueve muchísimo. Perdón, me equivoqué de palabra, me conmueve muchísimo porque era el momento político, era la circunstancia, era todo lo que se estaba viviendo, el ambiente, esas ganas de que, bueno, lo vamos a lograr porque estamos aquí dispuestos a... y bueno, hoy estamos nosotros hablando aquí de eso, ¿no? Pero qué bonito y qué honor y qué orgullo poder decir, mira, yo estuve ahí, yo hacía la bandera, yo estuve con esta gente, yo di la cara por mi país. No lo pueden decir todos. Y por eso también es una de las cosas que hago este programa, porque creo que es necesario que la gente los conozca a ustedes, que desde el principio han estado ahí dando la cara por el país y dándola de verdad. No como los sinvergüenzas que andan por ahí en los canales de televisión que los promocionan ellos mismos y los pagan ellos mismos, los financian y todo, se pagan y se dan el vuelto. Sí. En este sentido, Noel, ¿quieres resaltar algo o quieres contarnos algo particular de más allá de esto, de lo que viviste en la plaza? ¿Cómo fue tu vinculación con los chicos que estaban ahí, con los militares? Eran muchas personas jóvenes, eran muchachos. Ronald, para no ir muy lejos, tenía 21, 22 años. O sea, y casi todos estaban muy jóvenes. De hecho, me han contado que había muchachos de 18 años, plenamente conscientes de lo que estaban haciendo y dispuestos a dar la vida por el país. Eso. Vamos con la primera parte, lo que nosotros estamos viviendo del 58 para acá, ante la llegada del chavismo. Eso fue un periodo de pseudodemocracia. Cuando tú dices aquellos que estaban en el 2002 son los mismos que hoy todavía se visten, bueno, y son los mismos que trajeron a Chávez. Eso es importante entenderlo. Un paréntesis, para que te interrumpa, Noel, pero es que, como dicen por ahí, el chavismo es antes que Chávez. El chavismo es antes que Chávez. ¿Por qué? Porque hay que entender que la realidad es el socialismo. La realidad es el socialismo. Esa estructura que nace de la generación del 28, que llega después y toma el poder ya para no soltarlo. Después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez, viene un proceso que queda dentro del marco de la socialdemocracia. Es importante que la gente pueda entender lo que es el fabianismo para poder comprender la realidad de la socialdemocracia. Entonces eso es bueno que la gente tome un momento e investigue lo que es el fabianismo y cómo nosotros tuvimos aquí representantes de alta factura de esa corriente ideológica, que no es otra cosa que simplemente socialismo endulzado. Entonces, del 58 para acá, nosotros vinimos a un proceso que venía estimulando que los pilares fuertes de una sociedad y que la institucionalidad de esta sociedad se resquebrajaran, se fuesen perdiendo, tanto políticos como sociales. Y veníamos con una grandísima inyección en la estructura académica de socialismo. Entonces con eso fuiste generando ese caldo tan impresionante y por eso para mí era tan sencillo colocar en el 98, finales del 98, que Chávez iba a lograrlo. Aunque eso era algo tan... Ahorita que dijiste la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, es un punto que muy poca gente conoce. Cuando se estaba organizando el juicio contra Chávez, todavía gobernando Carlos Andrés Pérez, antes de que llegara Caldera a cumplir su promesa de liberarlo,
cuando se estaba intentando hacer el juicio militar contra Chávez, hubo que ofrecerle a los tribunales militares de aquel entonces en Venezuela, a los jueces y fiscales, para que participaran, unas bonificaciones extraordinarias, porque ellos estaban absolutamente conscientes de la penetración dentro de la Fuerza Armada y absolutamente conscientes del esquema político que defendía Chávez. Estamos hablando de 1993. La cochinada estaba totalmente penetrada, tanto en la estructura política como en la estructura militar. Entonces, siguen los años caminando y en el 98, en el país, AD, que era el principal partido del país, pone de candidato a Alfaro Usero. Ustedes no lo recordarán, pero Alfaro Usero era una persona más repugnante que Ramos Alú. Entonces, tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. Y no es por hablar bien de Ramos Alú. Del otro lado, Copey, el segundo partido del país, pone a Irene. Lo más ridículo es que todavía en mi país hay gente que cree que Irene hubiese hecho algo positivo y cuesta tanto creer que el país tenga ese nivel de desconocimiento político ideológico y de la realidad de lo que significa un Estado, una nación. Eso es realmente preocupante. Entonces allí, esa misma estructura le hizo la cama a Chávez. Era imposible para cualquiera que no fuese del aparato clientelar de AD, de estos seres totalmente tomados por la estructura del partido, acompañar a algo como Alfaro para la presidencia de la República. Y era imposible que Irene aglutinara lo que se necesita para ganar una elección y menos para hacer un proceso de transformación de país como el que se estaba viviendo. Esos dos partidos se dedicaron a atacar a lo que era la única alternativa medianamente seria en ese momento. Y entonces después por fin bajan sus banderas faltando menos de dos semanas para la elección. Es decir, ellos le hicieron la cama a Chávez. Chávez llega de la mano de la estructura política que durante el periodo de la pseudodemocracia hizo que este país, que estaba entre de las 10 naciones con mejores índices económicos, llegase a tener una deuda impresionante, que ya llegase en el gobierno de Luis Herrera, que Luis Herrera preguntara: ¿y dónde están los reales? ¿Por qué? Porque ya no estaban, porque toda la magia se había ido, porque todo el endeudamiento durante el primer periodo de Carlos Andrés, más toda la entrada extraordinaria de petróleo post-nacionalización, post-estatización de la industria petrolera, ¿dónde estaba? Ya el robo, el saqueo de la nación era común para aquel entonces. Es muy importante comprenderlo. Entonces llegamos al 98 y para mí era muy claro que por supuesto le estaban haciendo la cama a Chávez, que el proceso socialista iba a avanzar. Cualquiera que se había preocupado por lo que significaba eso y había visto el video de Chávez en La Habana en 1994 en la Universidad de La Habana, donde Chávez le entrega el país a Fidel Castro, cualquiera que se haya tomado la molestia de leer quiénes eran los abofirmantes, los 911 artistas intelectuales que se le postraron a Fidel Castro cuando Carlos Andrés hizo su coronación, su coronación en el 92. Es decir, son realidades que estaban allí, son realidades que te marcaban y te decían hacia dónde estaban llevando al país. Eso es muy importante comprenderlo. Todas estas personas, de una u otra manera, de manera activa o de manera tendencial, han hecho posible este desastre que vivimos hoy. Lo hicieron con gusto. Esto es lo que ellos quieren: revolución, que es sinónimo de destrucción. Eso es importante que se entienda. Las revoluciones en la estructura política en los últimos 200 años lo único que han traído es desgracia. Eso hay que comprenderlo. Así funciona. Lo único que tienen es desorden. Y eso es lo que trae este nivel de lo que estamos viviendo hoy. Por eso, cuando llegamos al 2002, y en el 2002, un día en la plaza, me dice uno de los oficiales: dile algo a la gente, vale, dile algo a la gente, súbete. La tarima estaba recién puesta. Entonces el asunto es: súbete, dile algo a la gente. Entonces subo y me explico, mi nombre no es Leal, mi cédula es tal y tal cosa, y pregunté: ¿cuántos de ustedes votaron por Chávez? Y ese gentío levantó la mano. Era impresionante.
triste, ¿no? Entonces yo les dije, yo al contrario de muchos de ustedes, yo no fui tan pendejo. Y ahí expliqué un poco de cómo es posible que hubiesen hecho semejante salvajada. Después expliqué el asunto de lo que significaba el derecho natural a la libertad. Y agarré la Constitución, agarré el librito ridículo este del 99 y lo tiré al piso. Y expliqué, el papel aguanta todo, y eso tiene mucho papel. Pues nosotros no tenemos una Constitución, tenemos un reglamento de tránsito. Una cosa de 350 artículos. Es una cosa realmente ridícula. Pues. Innecesaria. Absolutamente, porque te busca reglamentar a partir de lo que debe ser el marco constitucional. Todo. No, eso no. Punto. Entonces, ahí hay que cambiar mucho sobre la estructura de cómo pensamos y cómo manejamos nuestra estructura judicial y cada una de estas cosas para comprender que existe un marco jurídico, para entender que existen unas leyes, para entender que existen unos reglamentos. Eso es básico, eso es un ABC básico. El resto es de formarlo. Entonces, eso es algo necesario para lo que es el mañana, ¿no? Pero estando en la plaza, precisamente me preguntan, porque yo había puesto como la vida como en pausa, ¿no? Y es que ciertamente yo había puesto más que la vida en pausa. Yo en aquel momento vivía en el estado de Carabobo. Yo soy de Caracas, pero en aquel momento por razones de trabajo había tomado una oportunidad en el estado de Carabobo. Y cuando viene abril, el 11, yo agarré un bolso, en el bolso puse un suéter, una franela, y le dije en mi casa, voy a tumbar al gobierno, ya vengo. Entonces, el ya vengo no ha podido ser, pues. Eso. Entonces ahí vino la pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y eso es lo que nosotros tenemos que terminar de comprender. Si en aquel momento estaba tan increíblemente claro. En aquel momento estaba tan increíblemente claro que esa estructura colaboracionista que había traído a Chávez estaba sosteniéndolo, que esa estructura colaboracionista estaba practicando traición tras traición tras traición, que esa estructura colaboracionista estaba desgastando a la población, que esa estructura colaboracionista estaba banalizando cada acción criminal que cometía el chavismo. Nosotros vivimos algo en la plaza que fue la llegada de Joao Ubella ese día de diciembre. Eso fue un acto terrorista, criminal de alta magnitud, es una cosa realmente impensable. Llega un criminal, vacía 3 caserinas de una pistola .51 sobre una cantidad de gente que total y absolutamente indefensa. Chávez se refiere a él como el caballero Ubella y todavía aún esa desgracia que es el chavismo maneja nuestra tierra, usurpa. Es algo absolutamente impensable. Es algo absolutamente impensable. Y eso es porque toda la sociedad ha sido cómplice en ocultarse en la mentira. Por eso es que yo muchas veces sostengo, cuando la gente le cambia el título o alguna de las frases, alguna de las palabras a la frase, yo vengo y la recalco. Tú ahorita misma decía, la MUD no me deja. No, es la oposición no me deja. La MUD no es nada sin la voluntad del opositor. De ese opositor que tiene un absoluto desconocimiento ideológico y se siente orgulloso de eso. De ese opositor que decía, no, pues a mí la política no, si yo no trabajo no como. La política se mete en tu vida y arranca tu vida por pedazos. Entonces ese tipo de gente ha hecho increíble daño. Ese tipo de gente que ve de repente a una mujer, a un cualquiera, con un cartelito, pegando gritos, diciendo alguna cosa que puede tener más o menos realidad y enseguida lo convierte en un héroe, en un ídolo. Y a los 2 días se les vuelve el ídolo nada, porque son ídolos de barro. ¿Por qué? Porque no se entiende el proceso, no se entiende la realidad, no se entiende el punto. Esa misma gente que no termina de comprender que no debemos volver a aquello que nos trajo el chavismo, que no es volver a la Cuarta República, que nosotros necesitamos construir una nación con reales bases sólidas. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que comprender es precisamente la dimensión completa de lo que significa esa frase. Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Cada uno de los venezolanos tiene que empezar a mirarse en un espejo sobre lo que ha hecho. Ese momento que se sentían orgullosos con su dedito moradito y lo que estaban haciendo era vestir de democracia esta desgracia, cuando era evidente de lo que estaba sucediendo a nivel electoral. Porque eran tan ridículos como para decir, sí, yo voté, pero esto sale con plomo.
pero ¿cómo eres tan ridículo de venir y blindar democráticamente la estructura de gobierno, demostrar que vives en democracia y decir semejante cosa? Entonces, uno de los grandes problemas a comprender es que nuestra sociedad ha sido realmente necia para poder comprender la dimensión del problema en el que estamos. Una dimensión del problema que precisamente por haberse sumergido en mentira tras mentira, por ser constantemente incoherente, por no tener, por ni siquiera tener hoy muchísimos la capacidad de admitir que han sido tontos útiles, entonces seguimos pagando este desastre. Este desastre. Para mí, ese cambio de vida que tomé en el año 2002, un cambio de vida que me dejó, que dejó atrás la vida. Pues. Ahí entro en esta pausa y dedicarla en exclusividad a Venezuela. Y encontrarme en aquel momento en la plaza con estos hombres, porque tú sabes que la carrera militar no es un empleo, la carrera militar es una carrera de vida. Entonces, y no es que te cambiaste de empleo, no, si tú entraste a ser militar de tu país, no puedes abandonarlo, simplemente la vida está allí. Entonces estos hombres que ya tenían rango, o hombres jóvenes que estaban en el inicio de su carrera, como Ronald, estaban poniendo toda su vida allí, toda su vida en nombre de Venezuela. Y junto con ellos una gran cantidad de civiles que de una u otra manera nos fuimos interconectando en la plaza, muchos prestando labores de seguridad, otros labores de logística, y distintas cosas que fueron haciendo todo un tejido vivo de lo que era la Plaza Altamira. En la plaza conocí la nueva vida, pues, amigos que me han acompañado durante estas 2 décadas de realidades, y amigos que hasta nos han dejado ya llevados por la fuerza criminal de la tiranía. En aquel tiempo Germán Delgado, secuestrado, torturado y asesinado. Tiempos actuales, la pérdida de Vasco da Costa, víctima de la persecución sistemática y de la tortura criminal que ha hecho el chavismo durante todos estos años. Estamos hablando de que la primera captura y tortura de Vasco fue en el año 2004. Estamos hablando de que la captura de Jorge Rojas, de mi amigo Jorge, fue en el año 2003. Estamos hablando de que la primera captura y tortura con químicos a Dulce Bravo fue a principios del 2003, enero, febrero del 2003. Entonces, todo este país que se ha mentido durante todos estos años, que mucho la estructura comunicacional no le decía esas verdades, ocultaba y banalizaba esas realidades, es corresponsable de que hoy estemos aquí, porque estaban allí. ¿Por qué? Porque no nos tomamos en serio lo que significa Venezuela, no nos tomamos en serio lo que significa el socialismo, banalizamos cada uno de los aspectos de la vida y de todo hacemos un chiste. El asunto es que todo esto lo hemos perdido por la irresponsabilidad del venezolano, que es esa oposición que forma parte fundamental de la frase. Cuando la oposición quiera, saldremos del chavismo. Pues fíjate, Noel, que importante la explicación que da sobre lo que implica, lo que comprende la palabra oposición, que comprende ese grupo de personas que también han sido parte importante del problema. Aquí hay algo, ¿no? Que ya varias cosas quería resaltar. Una es que a pesar de todo lo que hemos atravesado, a pesar de todo lo que ha sufrido el venezolano patriota que ha estado dispuesto a dar la vida por el país, tenemos muchos casos, tú los conocerás mejor que yo, desde 2002 hasta 2018, con Oscar Pérez, la masacre de Junquito, los muchachos en las calles, los que están presos, torturados, Juan Carlos Caguaripano, Acosta Arevalo, que también lo asesinaron, Vasco da Costa, que murió a consecuencia de las torturas del régimen. Y a pesar de todo eso, hay gente, Noel, y es cuando yo me indigno, que son parte de la casta política, que se hacen llamar de derecha
y pretenden seguir legitimando a estos sinvergüenzas narcotraficantes mediante procesos de elecciones. Es indignante ver que todavía hay venezolanos que son parte importante del problema y que apoyan a estos actores políticos. Eso por una parte. Por otra parte, lo voy a resaltar porque es que quiero que las personas que están viendo esto, el que pueda escucharlo, le quede claro. Y es la importancia de generar un espacio como esto. Y es que el venezolano entienda que el problema no empezó en 2013, como muchos dicen, con Maduro, ni tampoco en el 98 con Chávez. Es que el problema viene desde el 58. Y eso hay que entenderlo para poder... Hay que entender la naturaleza del fenómeno político venezolano para poder solucionarlo y acabar de una vez por todas con esa estructura. Por otra parte, Noel, y ya para cerrar con el programa, me encantaría que tú desde esa parte humana, porque también esto es para darle ese enfoque humano a lo que fue Plaza Altamira, a lo que ha sido la lucha, porque si yo tengo 6 años diciendo que la MUD no es oposición y que son socialistas y me han tachado de loca de 6 años para acá, un poquito más. ¿Tú qué tienes? 20 años diciéndolo, o sea, no me quiero imaginar lo duro que ha podido ser eso, por una parte. Y por otra parte, lo duro que fue ver cómo se llevaron presos a muchos de los que estaban en la plaza, cómo tuviste que enterarte de cómo eran torturados sin poder hacer nada porque es estar de manos atadas. Es saber lo que está ocurriendo, pero no poder hacer nada porque está de cara a un cártel de narcotráfico muy poderoso, terroristas, mafiosos, que forman parte de una organización criminal internacional y que nosotros como civiles no tenemos la facultad de llevar a cabo acciones contundentes en contra de esta gente y tampoco tenemos el apoyo suficiente como para enfrentarlos como debemos enfrentarlos, que la única opción es por la fuerza, es que con unos malandros no podemos dialogar. ¿Cómo te sentiste tú, Noel, cuando dijiste, bueno, ya se acabó Plaza Altamira, ya se acabó la posibilidad de liberar Venezuela, me tengo que aguantar al chavismo por mucho tiempo porque eres tan consciente que estoy segura que estabas plenamente consciente que eso no iba a ser un proceso ni 2 procesos electorales, que iba a ser para rato? ¿Cómo ver cuando se llevaron preso a Jorge, se llevaron preso a Ronald, se llevaron a Vasco, que estaban siendo torturados? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo has procesado? Cuéntanos un poquito de eso para cerrar este programa con esa parte humana. Y es un dolor que se vive en silencio porque tampoco es algo que puedes de alguna forma manifestar o tratar más allá de con esas personas que compartiste esas vivencias que son muy... que solamente los que la vivieron saben lo que se siente y saben cómo se sienten entre ustedes. Tú sabes que más allá de cada punto, de cada dolor que ha significado todo esto, siempre el refugio es entender, por lo menos ha sido mi refugio todos estos años, es entender que Venezuela lo vale. Cuando nosotros logramos comprender lo que significa la tierra en que naciste, y pasas de la tierra que naciste a entender lo que es Venezuela, en historia, en realidades, en tierra, en clima, en vida, en lo que es el venezolano bueno, que es la mayoría, que es una cosa tan especial en tantos sentidos. Eso te vuelve a llenar, te llena constantemente. El dolor está allí, las pérdidas están allí, pero mañana es gigante, mañana es hermoso, mañana es bellísimo, porque mañana es Venezuela. Por eso es que hay que entender qué es la esperanza. La esperanza para mí no era ni siquiera la plaza. La esperanza para mí no era cuando se desbordaba la gente de verdad, como en el 2004, antes de que la tuvieran que adormecer con el referendo revocatorio. Y la gente de verdad en la calle tenía claro el objetivo de que había que desplazar el gobierno. Cuando esas cosas toman, para mí ese momento no significaba esperanza,
porque la esperanza es Venezuela. Entonces, si nosotros nos alimentamos de esa real esperanza y entendemos que la oportunidad está allí, que el rescatar el país es la meta, allí toditos dejamos atrás cada uno de los distintos fracasos que como tales no han sido más que emboscadas y trampas. Y entendemos la realidad de lo que vale Venezuela, de ese futuro para nuestros hijos, un futuro para jóvenes como tú. No hay país como este. No hay país como este. Tú como tantos que han tenido que encontrar un segundo hogar y han pasado por otros países, saben esa realidad. Saben que lo que se necesita en Venezuela es orden. Saben que lo que se necesita en Venezuela es hacer respetar leyes correctas. Saben que lo que se necesita en Venezuela es simplemente dejar y crecer el ingenio, la oportunidad y sobre todo toda esa magia que traerían cualquier cantidad de venezolanos que al tener la oportunidad de volver darían mucho más allá que un granito de arena para poder construir a Venezuela como la sueñan ahora. Una Venezuela con lo que han aprendido, una Venezuela con las cosas que han ido conociendo en el mundo, con cada uno de esos espacios. Entonces lo importante a comprender, y es el mensaje con el que quisiera dejar a todos, es entender que Venezuela es la esperanza. Entonces, si tomamos eso en serio y nos ponemos como meta recuperar el país, podremos construir una nación, recuperar a Venezuela. Qué palabras tan bonitas, Noel. A mí me conmueve porque yo es que soy más venezolana que, bueno, pues, y siempre tengo mi país presente en todo. Ojo, y no es ese venezolano que soy venezolana porque tal, no, es porque se siente. Venezuela se siente y por Venezuela somos capaces de lo que sea con tal de verla levantada, de verla de pie, de dejar algo a las futuras generaciones y que digan, este es mi país y es grande y lo vamos a cuidar y lo vamos a defender. Y yo siempre digo algo y lo sostengo, para que nosotros podamos levantar a Venezuela, tenemos que tener en cuenta que Venezuela tiene que estar en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y solo así vamos a poder nosotros tener una nación grande y fuerte. Pero antes necesita mucho orden y mano dura. Eso es muy cierto. Pues muchísimas gracias, Noel, por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por explicarnos el fondo de tu presencia en Plaza Altamira y también ese sentimiento nacional que tienes y que se siente, que se puede sentir, y qué es lo que te llevó y lo que te mantiene en esta lucha que a veces yo creo que todos hemos pasado por el momento en que decimos, bueno, ya se acabó el tema de Venezuela, voy a vivir mi vida, pero no duras ni 24 horas sin el tema de Venezuela, porque es imposible, o sea, la llevamos con nosotros, o sea, a mí me ha pasado. Muchísimas gracias, Noel. Espero que, bueno, en cualquier otra oportunidad podamos hacer algún otro programa igual sobre nuestro país, que es lo que nos mueve. Espero que les haya gustado muchísimo este programa y que tomen el mensaje, sobre todo que tomen el mensaje tan importante que da Noel, y que es ser consciente y responsable de nuestra participación y nuestro deber con nuestro país. Muchísimas gracias a todos, saludos a los que nos están viendo, un gran abrazo a mi hermano Ronald, que estaba muy pendiente de este programa desde temprano, y a ti, pues, Noel, un abrazo inmenso. Aquí siempre vas a tener un espacio, siempre puedes contar conmigo para lo que sea, y pues nada, feliz tarde por allá y feliz noche a los que están de este lado del Atlántico. Gracias a todos, muy buenas noches y que viva Venezuela. Que viva Venezuela, así es. Anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos al régimen actual. Hacemos un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional